Esta era una casa famosa por sus presencias extrañas, ruidos, luces, fantasmas y apariciones. Quedaba al final de la calle y desde que recuerdo estuvo siempre abandonada. A pesar del deterioro, sus grandes puertas se conservaban firmes y en pie. Era tanto el misterio que encerraba la misma, que ni los habitantes de la calle se atrevían a pasar por ahí. Decían que quienes llegaron a hacerlo lo lamentaron de por vida, ya que de los que se sabe, algunos quedaron mal de la cabeza y otros sin mayor explicación simplemente fueron pereciendo. Esta era la famosa casa, la cual en algún tiempo debió ser blanca, pero ahora, por la mugre y por los años, se encontraba completamente deteriorada. Desde niño vivía en aquel barrio y sabía la historia de la casa. Fui creciendo con el temor de ir hasta ahí, al último rincón de la calle. Temía hasta pasar por ahí cerca. Nunca había visto nada, pero las historias que contaban hacían que la piel se me erizara. Así llegué a la juventud. Crecí con los mismos amigos que tenía desde niño. Fue por eso que en una noche de alcohol, entre nosotros se llegó a insinuar el reto de ir a aquella casa. Claro que yo dije que no, más aún porque yo solo me había tomado una cerveza. En cambio, mis amigos, ellos ya estaban algo ebrios. Los ánimos se acaloraron y después de un rato se determinó que quien no entrara a la casa sería tachado como un cobarde por toda la vida. Así comienzan las estupideces que comete uno cuando es adolescente. Por eso, y sin saber cómo, pronto nos encaminamos hacia ahí. Desde el primer momento en que estuvimos frente a la casa, pude darme cuenta de lo que ésta emitía. Se trataba de un ambiente tan pesado que incluso me dificultaba la respiración. Yo no quería entrar. Juro por Dios que no quería. Pero ese juego y la absurda reputación juvenil hacían que no tuviera opción. Saltamos la barda por detrás de la casa y al caer, aquel lugar era como llegar a otro mundo. El ambiente era completamente helado, razón por la cual de inmediato todos nos cruzamos de brazos buscando el calor. Y ese olor era fuerte y espeso, un aroma podrido de algo que seguramente llevaba mucho tiempo en descomposición. Mis amigos, tal vez por el alcohol, parecían no sentir nada, ya que reían y charlaban de la casa, pero yo solo podía seguirlos en silencio. Después de darle la vuelta, encontramos una abertura, por la cual pasamos hacia la sala de la casa. Era muy grande. No podría decir que era una mansión, pero sí una casa muy grande de 2 plantas, con techos muy altos. Desde los primeros momentos en que nos adentramos, escuché un ruido en las escaleras. Se trataba de un primer paso de alguien bajando hacia la sala. Pero al voltear, simplemente no pude ver a nadie. Inmediatamente después se escuchó un segundo paso, y ese sí lo escuchamos todos. Fue entonces que mis 3 compañeros alzaron la mirada, y los 4 nos quedamos de una sola pieza mirando hacia las escaleras.
sin ver a nadie descender. Pero muy lentamente notando cómo los pasos de alguien invisible hundían la madera. Pasos de alguien descendiendo a través de esas viejas escaleras. Aquello descendió poco a poco, y cuando llegó al último peldaño, todos estábamos acurrucados unos con otros. Se habían acabado las risas y las bromas. Pero no solo eran aquellos pasos lo que nos atemorizaba, sino que el ambiente se había ido modificando, ya que todo el olor en aquel lugar se había vuelto más intenso, mientras que el frío para ese entonces ya era insoportable. Aquello bajó el último escalón y un grito ensordecedor sonó por toda la casa, un grito que nos hizo caer al piso. Fueron tan solo unos segundos, pero fue tan fuerte y terrorífico que a todos nos hizo cerrar los ojos y taparnos los oídos. Estábamos ensordecidos en el suelo y completamente atemorizados. Pero las cosas estaban por volverse aún más extrañas. Durante aquellos instantes en que perdimos de vista nuestro entorno, la casa había cambiado por completo. Ahora lucía como un lugar nuevo, habitable. Nada que ver con las ruinas que segundos antes habíamos visto. No entendíamos. Estábamos desconcertados. ¿Qué estaba sucediendo? Nos vimos los unos a los otros y sin decir nada, de inmediato comenzamos a correr. Llegamos a la abertura por donde habíamos entrado, pero esta había desaparecido. La pared simplemente había sido reparada. Decidimos regresar y corrimos de nuevo hacia la sala. Completamente desesperados intentamos abrir las puertas de la entrada principal, pero todo estaba bajo llave. Llenos de pánico golpeamos por varios segundos, hasta que de pronto una voz en la planta de arriba nos detuvo. Gritó muy fuerte y con un tono autoritario: ¿Quién anda ahí? Fue tan potente aquella voz que no pensamos en algo paranormal, sino en alguien agresivo. No sé, tal vez un asesino, algún demente. Lo sé, el miedo nos hacía pensar las cosas más descabelladas. Sin embargo, muy pronto nos dimos cuenta que no se trataba de alguien vivo. Al menos no alguien como nosotros. Ya que en ese momento comenzamos a escuchar de nuevo justo enfrente de nosotros a alguien que bajaba corriendo por las escaleras. Y de nuevo, no había nadie. Solo el sonido de alguien desesperado por bajar directamente hacia donde estábamos nosotros. Pero en esta ocasión, aquello no solo corría, sino que ahora se le escuchaba pedir ayuda. Esta era la voz de un hombre joven, el cual a mitad de las escaleras fue alcanzado por las pisadas de alguien más. Escuchamos un golpe fuerte y seco, seguido del quejido de dolor de aquella voz joven, el cual claramente se oyó cómo se desplomaba en las escaleras. Seguido de esto, escuchamos una serie de jaloneos, para después resonar por toda la casa una risa macabra. La risa terrorífica de aquel primer hombre. A mi casa no entra nadie, y quien entra vivo no vive para contarlo.
se oyó en voz de aquel hombre demente. Entre jadeos lo escuchamos arrastrar el cuerpo por las escaleras hacia abajo, hasta que poco a poco se iba acercando hacia nosotros. Estábamos acorralados, no teníamos a dónde ir, y no pudimos hacer más que acurrucarnos entre nosotros de la forma más diminuta posible. Y cuando escuchamos que aquello se colocaba justo al frente de donde estábamos, pudimos oír nítidamente aquellos pasos, uno a otro, avanzando, caminando a un lado de nosotros. No teníamos la menor idea de lo que estaba sucediendo. No podíamos movernos. El miedo nos mantenía a raya. Cuando de pronto, para nuestra sorpresa, la puerta a nuestras espaldas se abrió de par en par. A pesar del terror que nos tenía perdidos por completo, de inmediato nos levantamos y corrimos hacia afuera. Salimos los cuatro a toda velocidad. Pero el miedo hizo que el primero de nosotros tropezara. Y fue entonces que todos caímos en cascada. Mientras intentábamos separarnos y levantarnos, fue que un sonido nos detuvo. Las pisadas firmes y enormes de alguien exactamente atrás de nosotros. Temerosos volteamos. Y fue entonces que en ese momento, aquello se materializó. Pudimos verlo. Se trataba de un hombre, una persona de grandes proporciones, parado ahí justo frente a nosotros. Era una persona enorme, de mal aspecto, con ropas blancas pero completamente manchadas de sangre. Llevaba un hacha al hombro. Sus dientes eran desiguales. Su mirada completamente diabólica. Pero eso no era todo lo que se revelaba ante nosotros. Detrás de él, tirado en el suelo, poco a poco fue apareciendo la figura de un joven. Un muchacho de nuestra edad, el cual tenía una herida profunda en la espalda. Al parecer, realizada con aquella hacha. Aquel monstruo giró la cabeza y nos miró fijamente, para después dibujar una sonrisa y mencionarse a sí mismo: más carne para mí. Corrimos desesperados por el pequeño jardín. La puerta que daba a la calle estaba abierta. Pero justo antes de llegar, el último de nosotros recibió un hachazo en la espalda. Y la puerta que daba a la calle de pronto se cerró frente a nosotros. Yo me tiré al suelo y cerré los ojos. Me tapé la cabeza y de pronto todo quedó en silencio. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Esperé unos segundos hasta que pude abrir los ojos. Y fue entonces que miré el entorno. Todo ahí volvía a ser como antes. La casa abandonada, la oscuridad, el mal olor, el frío, y nosotros intactos, pero solo de forma física, ya que mi amigo, el último en la huida, no se levantaba. Estaba muerto, sin vida, tumbado en el piso. Desconcertados y como pudimos lo sacamos a la calle. Llamamos a la policía y confesamos todo lo sucedido. Pero obviamente no nos creyeron. No nos creyeron esa última parte. Lo único que podían decir los paramédicos es que él
habría muerto por un terrible susto. Un paro cardíaco fulminante. Después de mucho tiempo aún sigo viviendo en aquel mismo barrio. Y nunca más me atreví a subir de nuevo hasta ahí. Pero desde aquel entonces tengo pesadillas recurrentes con aquel hombre. Sucede por lo menos una vez por mes, donde siempre, sin variación alguna, veo a mi amigo fallecido encerrado en aquella mansión, el cual me advierte que algún día me pasará lo mismo que a él. Y es ahí justo donde aquel hombre aparece. Me persigue con su hacha, con sus ropas ensangrentadas, en medio del frío y el mal olor. Yo corro lo más rápido que puedo, pero este siempre me alcanza. Y cuando lo hace sostiene su hacha en el aire, con la intención de matarme. Cada que esto sucede, la historia avanza un poco más. Y en cada sueño, se ha acercado mucho al punto de casi cortarme la cabeza. Y cuando éste está a punto de lograrlo, es entonces que despierto completamente bañado en sudor. Estoy seguro que aunque aquel ser no sea real, tal vez algún día el miedo sea tan fuerte para mí que simplemente ya no logre despertar. No sé si pueda lograrlo, pero quedarme dormido unos segundos más harán que un día ya no despierte para contarlo. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.